Muy buenos días a toda esa hermosa audiencia que como siempre cada mañana está con nosotros compartiendo la cápsula Mi Pan Diario. Ese pancito fresco, extraordinario, calientito, que lo tomamos con café, con tinto, como tú le llamas, con un jugo, no sé con qué lo tomas tú, pero que desciende del cielo, acabadito de hacer allá en el horno del cielo, para compartir con cada uno de sus hijos aquí en la tierra la gloriosa voluntad de nuestro Padre Celestial, tu Creador, mi Creador, nuestro Creador. Así que hoy vamos a hablar de un tema extraordinario, porque fíjate que esta madrugada, o esta mañanita bien temprano, el Padre nos ministraba acerca de la fábrica de pensamientos que nosotros tenemos en nuestro corazón y qué hacemos con ellos. Entonces vamos a enfatizar muy fuertemente, porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo hago? Yo no quiero pensar. No puedes dejar de pensar. Tú tienes que pensar, los pensamientos se generan solitos, pero vamos a ver de qué manera nosotros trabajamos con los pensamientos. Vamos a hablar en esta mañana acerca de los pensamientos y de las intenciones de tus pensamientos, porque son dos cosas muy elementales, muy básicas, pero extremadamente profundas, donde tenemos que indagar. Si tú piensas, tienes que ver no solamente lo que estás pensando, y cuando te hablo tienes que ver, es analizar los pensamientos que vienen a tu mente, pero cuáles realmente son las intenciones de tu pensamiento. Soy una vez más la profeta Leonor Santa María y mi esposo José Ramón Santa María, que nunca se dice lo que sea, él es el apóstol José Ramón Santa María, un hombre de Dios, un hombre que ha cedido su corazón, que dejó todo a cambio del llamamiento divino, y ha sido algo maravilloso. Doctorado, política, bueno, tiene una trayectoria increíble, por eso fue que me casé con él, un hombre supremamente importante, extraordinario, que bueno, nos enamoramos desde el día que nos vimos y tenemos 43 años de vivir completamente juntos bajo el mismo techo. Pero bueno, él es muy modesto, no le gusta que le digan doctor, no le gusta que le digan apóstol, pero yo digo lo que realmente él es, un padre realmente apostólico, donde ha sabido formar no solamente su vida, sino su familia y el ministerio que nosotros representamos, no solamente a través de estos medios, sino en nuestras instalaciones aquí en El Doral, allá aquí en Miami, donde vivimos en El Doral. Niurka, muy buenos días, bendiciones a ti y a toda esa hermosa familia que empieza a unirse y a darnos un like de agradecimiento y que nos anima a seguir compartiendo contigo todas aquellas cosas maravillosas que el Padre nos da. Así que vamos a entrar en acción con relación a eso, pero quisiera que mi esposo comentara sobre esa parte importantísima de cómo es que yo tengo que analizar los pensamientos, porque detrás de cada uno de ellos hay una intención que puede ser buena o puede ser mala, puede ser constructiva o puede ser destructiva. Así que en esta mañana vamos a compartir exactamente el poder del pensamiento, cómo ese pensamiento se genera y qué es lo que ese pensamiento atrae y qué es lo que ese pensamiento vuelve realidad la vida que estamos viviendo. Sí, es que nuestra vida está en manos de la mente. La mente es la que nos dirige en todo y la que produce todo. Exactamente. Fíjate tú que los 5 sentidos que tenemos, la vista, el tacto, el olfato, el oído, y los sentidos, ¿cómo se llama? Lo que degustamos. Exactamente, los 5 sentidos perciben las cosas. Y entonces la mente los analiza, entonces produce un pensamiento. Y ese pensamiento produce un sentimiento, el sentimiento te lleva a accionar. ¿Y cómo acciona? Hablando. Y entonces hay una cadena, viene ya el poder de la boca, el poder creativo que tiene nuestro hablar, que así como puede destruir, puede construir cosas, porque para nosotros actuar en fe, y para que se produzcan las cosas tenemos que hablar, así como el Padre creó el universo, primero pensó, después lo analizó, hizo su diseño y después habló para que se creara. Así pasa con nosotros permanentemente. Ahora, fíjate tú, cada cabeza es un mundo, como dicen en el mundo. Es decir, cada ser humano viene con una mentalidad única. Así como somos únicos con nuestras huellas dactilares, así también nuestra manera de pensar es única. No hay dos seres humanos que piensen igual, como no hay dos seres iguales físicamente, ¿no? Entonces, esto es
es una cuestión bien importante analizarla para controlar nuestros pensamientos. Exacto. Porque imagínate, todas las contiendas y todos los problemas vienen por eso, porque en una situación en que estamos viviendo varias personas, cada uno percibe con su sentido las cosas y después los analiza de acuerdo a sus pensamientos. Cada uno lo analiza distinto y entonces vienen las contiendas porque cada uno expresa lo que percibió, lo que analizó, las emociones que le produjo, y entonces vienen las discusiones, y si no hay un control de esa manera de pensar, de hablar y todo, viene la pelea. Puede ser en el hogar, puede ser en el trabajo, puede ser en los parlamentos, en las naciones, en fin, en todas partes. Y por eso el mundo está revuelto como está revuelto, porque no hay un control de la manera de pensar. Exacto. Y lo peor no solamente es que no hay control en la manera de pensar, sino que cada quien se para firme en lo que pensó y considera que lo que pensó es la única verdad verdadera. Y no es así, o sea, esa es tu verdad, esa es mi verdad, esa es nuestra verdad, pero eso no quiere decir que nosotros podamos plantar nuestra verdad como una verdad única y nadie tiene la razón sino nosotros. Absurdo. Ahora, la parte importantísima de todo esto tiene que ver cuál es la intención de nuestros pensamientos. Ese es el fundamento básico, porque fíjate, nosotros percibimos, lo que decía mi esposo ahora, percibimos, hay algo que percibimos en nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo corporal percibe muchas veces, es lo que nosotros llamamos, ¡ay, se me levantaron todos los pelos del cuerpo! Cuando oímos una palabra profética, cuando vemos una manifestación satánica, cuando nos dan una buena noticia o cuando nos dan una noticia mala, nosotros percibimos, nuestro cuerpo percibe eso. Inmediatamente viene el pensamiento, bueno, ¿qué es esto? Viene de Dios, viene del diablo, esto viene. Después las emociones se juntan y la manifestación externa es obvia, o sea, nuestras acciones lo demuestran lo que nosotros estamos pensando. Ahora, si tu pensamiento es un pensamiento negativo, de fracaso, de desgracia, de temor, de inseguridad, tú creas una atmósfera a tu alrededor y esa atmósfera es propicia o para que la manifestación del Eterno se vea, se perciba, se haga, o para que los enemigos puedan actuar dentro de una atmósfera creada por nosotros. Fíjate tú, por eso es que el apóstol Pablo insiste tanto, y eso es esencial para todos los que hemos nacido de nuevo. Nos dice que transformados en el espíritu vuestra mente, desvestido del viejo hombre y vestido del nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura en que pensamos en una forma carnal, desmedida, y entonces eso trae contienda y nunca vamos a poder cumplir con nuestro propósito si no cambiamos nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Es cambiando esos pensamientos que traemos de nuestra cultura ancestral por la palabra. Exacto. Porque la palabra revelada tú la introduces, entonces ya estás formando en ti la mente de Cristo. Como dice que tenemos la mente de Cristo, no la tenemos que formar a través de la palabra. No, entonces esa es la manera que tenemos que actuar. Exacto, no, y es que transformar la manera de pensar no es decir, uy, yo la transformo. No, es sentarte, meditar, analizar y mirar que la vida que tú estás viviendo hoy, escucha lo que te voy a decir, no es el diablo, no son tus padres, no es la circunstancia, no es el jefe donde tú trabajas, no es el marido o la mujer que te tocó, los hijos. No, lo que tú estás viviendo hoy, lo que yo vivo hoy, lo que nosotros vivimos hoy, es producto de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el que atrae y el pensamiento es el que fabrica las cosas que están a nuestro alrededor. Las consecuencias de lo que nosotros vivimos, bien o mal, es producto de lo que nosotros internamente somos. Ahora, fíjate tú que cuando nosotros nos dedicamos a analizar nuestros pensamientos, lo que vamos a descubrir es cuál es la intención, por qué yo digo lo que digo, por qué hago lo que hago, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo pretendo. A mí me costó muchos años aprender a leer lo que la gente decía, pero que lo que la gente decía no era lo que realmente querían, sino que había una intención detrás de eso. Entre líneas, o sea, eso para mí yo no lograba entender cómo yo leo lo que no me dicen. Entonces ahí pude darme cuenta y el Señor me ayudó en eso porque de verdad que no sabía cómo yo podía interpretar. Era que detrás de cada palabra hay una intención.
buena o mala. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? De que nosotros vivamos bien. Fíjate que Deuteronomio 28 dice que Él puso la vida y la muerte, y que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, lo dice la Escritura. Entonces, si frente a mí está la vida y la muerte, y el poder lo tengo yo en mi lengua, dice Deuteronomio que elijas la vida para que te vaya bien. Quiere decir que cuando yo no estoy a gusto con mi vida, no creo que a mí me va bien, no estoy envidiando las cosas de las demás personas, bueno, pero ¿por qué a fulano sí y a mí no? Y ese sinnúmero de pensamientos que se vienen a nuestra mente, tengo que analizar que no he elegido bien. Y elegir bien es la vida que el Padre Eterno eligió, preparó y determinó para mi vida. Ahí es donde está el secreto de que nos vaya bien o que nos vaya mal, de lo que debemos tener y de lo que no debemos tener. Porque en tu destino profético o el propósito por el cual viniste a la tierra o la razón de lo que tú debes hacer aquí está determinada por el Padre Celestial. Cuando se me revela a mí la razón por qué yo vine aquí a la tierra, entonces yo elijo eso. Definitivamente, y no importa si se levanta el infierno, me va a ir bien, porque elegí según el diseño que el Padre tenía planeado para mí. Ahí es donde hay una diferencia entre una persona que uno dice, bueno, pero si esa persona siempre le va bien, todo se lo dan, todo se lo regalan, encuentra gente a su lado que le sirve. Espérate un momentico, porque eligió según su destino profético. Y tú y yo y todos los seres humanos que vinimos a la tierra, venimos con un destino profético trazado por nuestro Creador. Él es el único que lo revela y tengo la certeza y la absoluta seguridad que el Padre te lo revela a ti y a todos nosotros, pero nosotros tenemos que elegir si creemos, si obedecemos. Ahora, nosotros ¿con quién nos comprometemos? Con el que nosotros decidimos ser. Si yo decido ser una persona pobre, miserable, pobrecita de mí, todo el mundo me odia, todo el mundo me mira maluco, bueno, eso fue lo que yo decidí. Entonces decidí aliarme con la tristeza, con la amargura, con el resentimiento, con el odio, con el temor, con la inseguridad, con la pelea, Hermano, mire, hay personas que viven peleando todo el día, es una cosa absurda, pero eligieron eso, lo eligieron. Y el Padre te dice cuántos años más vas a durar bajo esa posición si lo que nos queda del resto de la vida es menos de lo que hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros elegimos ser? Ahora, fíjate tú, para poder hacer todo eso, para controlar nuestra mente, nuestra manera de actuar, hay algo indispensable, ineludible, que es la formación del carácter. Exacto. Pero acuérdate que lo importante es lo que tú estás diciendo, que el carácter se forma cuando yo hago todo este análisis. El carácter jamás se va a formar. Ahora, el carácter como persona, como individuo, es el que afirma el carácter ministerial. O sea, por eso es que tenemos tan mal manejo de la parte ministerial, porque nuestro carácter personal no ha sido formado. Entonces, el carácter es una decisión que se forma cuando yo decido hacer este autoanálisis que estamos hablando. O sea, meditar sobre por qué tú haces lo que haces, cuál es tu intención. Si tú te basas en la intención, por qué haces lo que haces, te vas a dar cuenta que tu manera de pensar está distorsionada o está bien. Y eso es lo que forma tu carácter. El carácter no se forma porque conozcas las escrituras, no, se forma por el proceso de análisis que tú tengas acerca de tu intención, ni siquiera del pensamiento, sino de tu intención. Y el carácter se va formando a través de los tropiezos que tenemos en la vida, los fracasos y todo, saberlos dominar, saberlos superar, y entonces vamos formando el carácter y apoyándonos en la palabra. Fíjate lo que dice las escrituras en el libro de Hebreo. En Hebreo, en el libro de Hebreo habla sobre el capítulo 4, está hablando sobre la entrada del pueblo en el reposo, en la tierra prometida, físicamente cuando entraron, que estamos precisamente en Sucot todavía, y eso tipifica pues ese festejo de entrar en el reposo. Y significa que, entre otras cosas, esta noche en nuestro centro de formación ministerial aquí en El Doral, nosotros vamos a predicar esta noche acerca de la elección. Y la elección tiene que ver, elijo salir de la esclavitud para entrar a la libertad. Eso lo eliges tú. Ya el Padre lo eligió por ti, pero tú decides, cuando naciste de nuevo, saliste de la esclavitud y entraste a la completa libertad, pero tu mente quedó atada. Así es. Y ahí es donde está el proceso. Entonces, fíjate, tú dices en el libro, aquí en el
versículo 8 del capítulo 4 dice, porque si José le hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, es decir, para nosotros. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Exacto. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Quién es el reposo? Yeshua. La palabra. Porque él dijo, yo soy el Señor del sábado, el día del reposo. Él es el reposo nuestro, que es la palabra. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí viene la parte importante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está. O sea, nosotros tenemos que formar nuestro carácter a través de la palabra revelada yo siempre he dicho, cambio el cassette, saco el cassette cuanto en mis tiempos, ¿no? Y quito el cassette viejo de las estructuras viejas de la cultura y meto el cassette de la palabra revelada. Entonces yo voy formando la mente de Cristo y voy a reposar porque Él es el reposo. Eso de que dice, no, que vamos a reposar en Cristo. Tú no te puedes imaginar Cristo cuando vino a la tierra. Cristo es el verbo que se hizo carne y el verbo es la palabra. Entonces, Cristo es la palabra. Entonces tenemos que reposar en los principios bíblicos, en la palabra revelada, para que podamos formar nuestro carácter, para que podamos formar el espíritu, ¿cómo se llama? Un estilo de vida como ciudadanos del reino de los cielos y podamos entonces manifestarlo y establecerlo. Esa es la única manera que podemos nosotros cumplir con nuestro propósito. Exacto. Ahora fíjate que estamos hablando de Sukkot, ¿verdad? Estamos hablando de que son 7 días de fiesta donde aún si tú fueras a Israel en estos momentos, todos los Sukkot están hechos fuera de la casa de los judíos y ellos se quedan ahí por 7 días, inclusive algunos duermen ahí, comen y celebran. ¿Qué es lo que están celebrando? La salida de la esclavitud para ir a la libertad. ¿Por qué? Porque las temporadas cuando cambian, lo que tú has hecho en la temporada anterior finalizó, pero debe haber dejado un fruto. ¿Qué fruto dejó tu temporada anterior? Fíjate, estábamos en invierno, ahora viene en verano, ahora viene el invierno y el otoño y todo el mes. Si la misma naturaleza te está diciendo que ella genera cambio, fíjate, el día, la noche y la tarde, o sea, todo cambia. Tú cambias, nosotros cambiamos, o sea, no somos igual cuando teníamos 10 años, ni 12, ni 15, ni 20, ni 28 años. Escucha, ¿por qué no cambiar nuestra forma o perspectiva de ver la vida? ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? ¿En qué te debes quedar? ¿En qué te debes afincar? En las intenciones de tus pensamientos. Ahí es donde está. Papá va a hacer hincapié sobre esto porque él necesita que tú camines de acuerdo al diseño que él te mandó para que te constituyas verdaderamente en un vaso de honra, porque a través de ti es que él planta y manifiesta su perfecta voluntad aquí en la tierra. Quiere decir que somos un canal de bendición elegido por el Padre Celestial para plantar su voluntad aquí en la tierra, a través de nuestro propio ejemplo y de nuestra propia manera de vivir. Hay un versículo muy interesante y muy importante que lo conocemos todos, pero el que está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, de cambiar la manera de pensar, el entendimiento, cuando dice la palabra también en Efesios, y Pablo le pide al Padre que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que comprobéis su grandeza. Bueno, entonces, de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. O sea que es indispensable que nosotros pensemos en una forma como piensa un hijo del Eterno, como debemos pensar como personas que estamos viviendo en el periodo de la gracia. Porque yo escuchaba el otro día una persona que supuestamente es cristiana, que conoce el Evangelio y resulta que está judaizando, está hablando, digamos, de la celebración de las fiestas bíblicas que dice que son judías, sí, pero son bíblicas, eternas para nosotros, pero nosotros tenemos que analizarla y festejarla de acuerdo con Cristo, porque todas esas fiestas concluyen
eran un símbolo de lo que era Cristo. Entonces, claro, nosotros tenemos que profética, cambiar nuestra manera de pensar en profética. esto y reposar en Él. Exacto. Reposar y hacer la distinción de lo que es vivir en este periodo de la gracia. Eso es interesante, importante, exacto. porque si no, no vamos nunca a cumplir con nuestro propósito. Entonces, ¿cuál es el pan que descendió del cielo? Analiza tus pensamientos, quédate meditando y verás las intenciones de cada uno de tus pensamientos. Acuérdate que primero hay una sensibilidad en nuestro espíritu, aún en nuestro cuerpo corporal, se crea, esa sensibilidad crea un pensamiento, el pensamiento emociones y las emociones las reacciones que tú y yo estamos teniendo. ¿Qué declaramos nosotros para este fin de semana? Una semana extraordinaria donde tú te vas a dedicar a cuestionar cada pensamiento y sobre todo qué lo motivó, por qué se generó ese pensamiento, para que descubra las intenciones de tu corazón y puedas enfilarte a ellas, o las sustentas o las desechas, no tienes más, para que haya entonces una renovación en tu manera de pensar y tus pensamientos cobren un valor diferente y puedas atraer a ti lo que verdaderamente el Padre ha declarado. Escucha lo que te voy a decir. Si estás pasando por una situación desesperante, angustiosa, que no te gusta, que no te agrada, escucha lo que te voy a decir. No le eches la culpa a nadie. No vuelvas a culpar a nadie. Ni tampoco te culpes a ti. Simplemente analiza y toma una decisión de analizar por qué esa situación está alrededor tuya y llegarás a una conclusión, y ve que te lo digo, ha sido lo que tú has declarado con tu boca, que trajo a tu alrededor lo que tú aborreces, pero es lo que tú has declarado, para que veas cómo sí tienes la capacidad de cambiar tu vida. Puedes hacerlo, debes hacerlo, estás autorizado por el Padre Celestial y tienes su respaldo. Me gustaría que entraras... ¿sí? No, fíjate que eso está diciendo, si no controlamos la manera de pensar, hablamos con temor de las cosas que nos suceden, porque el mundo está lleno de temor. Las circunstancias que vivimos nos llevan al temor. Entonces, si tú manifiestas lo que estás pensando, por eso hay que controlar el pensamiento inmediatamente y rechazarlo, porque si tú expresas el temor es la inversa de la fe. Exacto. Es decir, lo que tú temes, eso te va a venir. Eso te va a venir. Entonces hay que controlar el pensamiento, eso es indispensable para que nos vaya bien. John, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana también, y te pido y les pido a todos ustedes, a Chirino y a todas las personas que nos hacen like, que por favor tomen este corto video y envíalo a tus familiares, amigos. Haz que la palabra corra hasta los confines de la tierra para que esta palabra pueda ministrar y bendecir a tanta gente que necesita saber que esos pensamientos no son el problema, sino la intención de ellos. Así que te invito a que entres a nuestra página web, ahí encontrarás todas las enseñanzas. Carmen, bendiciones a ti, buenos días. Todas las enseñanzas que nosotros impartimos cada mañana, cada día, los impartimos y los colocamos ahí en nuestra librería. Así que te pido que entres a mipanglobal.org, mipanglobal.org. Te vas a dar cuenta que también tenemos talleres, seminarios, retiros, tenemos muchas cosas, ahí la página te lo va a decir, indágala, y también tenemos escuelas online lunes y martes. Todos los lunes y todos los martes tenemos nuestras escuelas online, miércoles tenemos escuelas presenciales y los jueves tenemos escuelas presenciales. Hoy jueves vamos a tener una magna celebración acerca del proceso que el Padre está trayendo, que nos sacó de la esclavitud para entrarnos a tierra totalmente de libertad. Si vives aquí en Miami, tienes tiempo, hoy a las 8 en punto de la noche vamos a tener una gran celebración para celebrar la libertad en que nosotros hemos sido introducidos. Y ahí en nuestra página está la dirección, pero te la voy a repetir: 8181 Northwest 36 Street, Doral, Florida 33166, Suite 21B. Ahí también, si entras a la página, está nuestro teléfono, puedes llamar, puedes consultar y puedes unirte a nosotros en esta gran celebración que vamos a tener esta noche en nuestro centro aquí en Miami, Florida. Bendiciones a ti, te amamos poderosamente y declaramos que esos cielos que nunca se han cerrado derramen del peso de la gloria del Padre Celestial sobre ti, sobre tu casa, sobre lo que tú representas, y que tú seas un canal de bendición hacia las naciones. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana. Bendiciones. Bendiciones a todos.